Personas destinadas instantáneamente al fuego del infierno. Vea que todos tenemos una oportunidad justa de salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿sabía que hay 6 categorías de personas que están destinadas inmediatamente al infierno? En este episodio vamos a reflexionar sobre este tema serio y aleccionador, los tipos de personas que la Biblia indica que están destinadas al infierno. Mientras exploramos este tema, hagámoslo con corazones llenos de compasión y un profundo deseo por la verdad, sabiendo que estas advertencias están destinadas a guiarnos hacia el arrepentimiento y la salvación. La Biblia es clara en que el infierno es un lugar real, un lugar de separación eterna de Dios, y es crucial que entendamos la gravedad de nuestras decisiones y el estado de nuestro corazón. Suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte este video. Dios te bendiga. Número 1. Los pecadores impenitentes. Es un aspecto fundamental de la fe cristiana que implica un sincero alejamiento del pecado y un giro hacia Dios. En Lucas 13:3, Jesús advierte: pero a menos que te arrepientas, todos perecerán también. El arrepentimiento no es solo sentir pena por nuestros pecados, sino que implica una genuina transformación del corazón y comportamiento. Considera la historia del hijo pródigo en Lucas 15. El regreso del hijo a su padre representa un verdadero arrepentimiento, un reconocimiento de su pecado y un deseo sincero de cambiar. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay reconciliación con Dios. Es un recordatorio aleccionador de que debemos examinar continuamente nuestras vidas, buscando la gracia de Dios para alejarnos de nuestros pecados. Que van voluntariamente al infierno son los pecadores impenitentes. Número 2. Los incrédulos. El segundo grupo incluye a aquellos que no creen en Jesucristo. Impenitentes. No son necesariamente malvados, pero carecen de la creencia requerida para la salvación. La fe en Cristo es la piedra angular de la salvación. En Juan 3:8, Jesús declara: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. La creencia en Jesús como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó es esencial para la vida eterna. El Evangelio de Juan registra la historia de Tomás, uno de los discípulos de Jesús que dudó de la resurrección hasta que vio a Cristo resucitado. Jesús respondió a la creencia de Tomás con: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no han visto, y sin embargo, han creído. Una confianza en Dios y sus promesas incluso cuando no podemos ver con nuestros ojos físicos. Así que no importa lo que hagas o digas, si no crees y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, no puedes ser salvo. Grupo consiste de los malvados y sin ley. Estas son las manzanas realmente malas. La Biblia a menudo habla de aquellos que viven en rebelión persistente contra los mandamientos de Dios. Del hombre, enviará a sus ángeles, y ellos eliminarán de su reino todo lo que causa pecado, ya todos los que hacen maldad. Los echarán en el horno de fuego ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esto se refiere a individuos que viven en desafío voluntario de las leyes de Dios, abrazando el pecado en lugar de luchar por la justicia. Considere la historia del arca de Noé en Génesis 6, la maldad de la humanidad. Había llegado a tal nivel que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, perdonando solo a Noé y su familia. La historia fue la misma en Sodoma y Gomorra. Esta historia sirve como una dura advertencia de las consecuencias del pecado desenfrenado y la anarquía. Número 4. Los hipócritas. El cuarto grupo incluye a los hipócritas, aquellos que exteriormente parecen justos pero interiormente son corruptos. Hipocresía. En Mateo 23, 27, 28 dice: Ay de ustedes, maestros de la ley y los fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De la misma manera, por fuera os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad a estas personas. Les falta el conocimiento. De hecho, se aprovechan del conocimiento de Dios. Salvación, falsifican milagros, extorsionan a los miembros de su iglesia, oran por los vulnerables en medio de ellos. La recompensa por esta forma de hipocresía es la condena al fuego del infierno. La hipocresía es un pecado grave porque engaña a los demás y, en última instancia, a uno mismo. Es una pretensión que oculta el verdadero estado del corazón. Dios desea autenticidad y verdad en nuestro ser interior. Debemos esforzarnos por la integridad, permitiendo que nuestras acciones externas reflejen un corazón genuinamente transformado. Estas personas pueden esconderse del hombre pero no de la ira, y el juicio de Dios están destinados al infierno. Número 5. Los cobardes e infieles. El quinto grupo son los cobardes e infieles. Sé que esto puede ser una sorpresa para muchos, pero la salvación requirió un salto de fe que requirió coraje. Apocalipsis 21:8 enumera a los que enfrentarán la segunda muerte, pero los cobardes, los incrédulos, los viles, los asesinos, los inmorales sexualmente, los que practican artes mágicas, los idólatras, y todos los mentirosos serán arrojados al lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Esta categoría incluye a aquellos que se apartan de su fe, especialmente frente a la persecución o las pruebas. La historia de la negación de Jesús por parte de Pedro ilustra el peligro de la cobardía. A pesar de su fracaso inicial, Pedro se arrepintió y fue restaurado. En contraste con la cobardía y la falta de fe persistentes, conducen a la ruina espiritual. Estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, aun cuando sea difícil, confiando en que Dios nos dará la fuerza para perseverar. Esta categoría también representa a aquellos que se avergüenzan de predicar o compartir el Evangelio. Quieren ser geniales y agradarles a sus amigos incrédulos, por eso niegan a Jesús. Esto es lo que Jesús dijo que les haría en el último día. Dijo: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo los que hacen la voluntad de Dios en los cielos serán aceptados". Esto sirve como una advertencia solemne sobre la importancia de la fe genuina y la obediencia a la voluntad de Dios. Número 6. Los santurrones. El sexto grupo consiste de los santurrones, aquellos que confiaron en su propia bondad percibida en lugar de la gracia de Dios. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo ora por su propia justicia, mientras que el recaudador de impuestos pide humildemente la misericordia de Dios. Jesús concluye: "Os digo que este, y no el otro, se fue a casa justificado delante de Dios, porque todos los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados". La justicia propia nos ciega a nuestra necesidad de la gracia de Dios. Conduce al orgullo y a un falso sentido de seguridad. Debemos reconocer que nuestra justicia viene solo de Cristo, no de nuestros propios esfuerzos. Si confías en tu bondad personal o en el trabajo de tu mano, perderás tu destino del cielo, porque somos salvos solo por la gracia de Jesucristo. En conclusión, como nosotros reflexionamos sobre estos 6 tipos de personas destinadas al infierno: los impenitentes, los incrédulos, los malvados y sin ley, los hipócritas, los cobardes e infieles y los moralistas. Dejémonos llevar por la urgencia del arrepentimiento y la fe. Las advertencias en las Escrituras tienen el propósito de acercarnos a Dios para llevarnos a un lugar de humildad, arrepentimiento y dependencia de su gracia. La buena noticia es que a través de Jesucristo hay esperanza para todos. Juan 3:16-17 nos ofrece esta seguridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se perder, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Nuestra confianza en Jesucristo, abrazando la salvación que Él le ofreció libremente,
Suscríbete y compartamos este mensaje de esperanza y redención con otros, guiándolos lejos del camino de la destrucción y hacia los brazos amorosos de nuestro Salvador. Gracias por mirar. Por favor, no olvides suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte este video. Que Dios nos bendiga con el coraje de decir la verdad en amor y la gracia de vivir el Evangelio en nuestra vida diaria. Amén.